Hoy vamos a ver un tema precioso basado en lo que el Señor quiere que nosotros seamos, obedientes y no desobedientes a la palabra. Yo le puse hoy a esta enseñanza la desobediencia y la obediencia a Dios, porque muchas veces somos desobedientes. ¿O cuántos han sido obedientes pero al 100%? No, ¿verdad? Siempre fallamos. Y el Señor quiere que nosotros seamos perfectos, como dice allá en San Mateo. Dice 5, dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no podemos llegar a esa perfección porque siempre estamos viendo aquí las cosas terrenales. No nos enfocamos en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Y Él quiere que nosotros meditemos en su palabra todos los días de nuestra vida. Vayamos al libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Siempre recordemos que es la palabra santa del Señor. Si el Señor dice que nosotros nos debemos poner de pie ante las canas cuando vemos una persona mayor, mayormente a nuestro Dios todopoderoso, porque Él es el soberano. Y dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Así que obedecer. Sentaros, queridos hermanos. Obedecer, porque mire, ¿qué dice la palabra? Se complace Dios, se complace en sacrificios, en víctimas, ¿verdad que no? ¿En qué se complace Él? En la obediencia. Dice, entonces Samuel le dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca, que nosotros hagamos. Sí es cierto que tenemos que hacer sacrificio, porque dice, su palabra dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como lo estamos haciendo hoy. Hoy dejamos hacer ciertas cosas en casa porque nos venimos aquí, porque le amamos al Señor. Porque nadie le puso a usted una pistola y dice: vamos o te quedas aquí. No, mejor me voy a... No, ¿verdad que no? El Espíritu Santo les convenció para que vinieran, porque Él es el que convence. Y de eso se complace el Señor. Que le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan como le hacía el pueblo de Israel, que hacían tantos sacrificios que al final decía el Señor, dijo allá en Isaías, ¿se recuerdan? Que dijo: ya estoy hastiado de tanta sangre, de grosura, ya no quiero esos sacrificios, ya no los quiero. Y por eso Él envió a nuestro Señor Jesucristo como único y gran sacrificio para limpiarnos, para perdonarnos. Entonces, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Allí decía en la palabra, nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. No, le agrada más que se le obedezca. La obediencia es nuestra mejor adoración. La obediencia es el mejor sacrificio, la mejor sumisión a Él. Porque muchas veces nosotros estamos sumisos al pecado y no nos damos cuenta, y estamos ahí, tan tranquilos, felices de la vida, decimos nosotros, disfrutando de esta vida, porque después de esta no hay otra. Eso ha enseñado el mundo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Perdí el capítulo. Primera Samuel, ¿qué les dije? 15, ¿no?
15:22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor. El obedecer su palabra. Por eso, cuando el Señor le dijo a Josué allá en Josué 1:8 que él tenía que meditar en la palabra del Señor, pero tenía que hacer conforme a lo que está escrito. Y eso está para nosotros el día de hoy. Nosotros al leer la Biblia, todo eso hay que cumplir. Sí, queremos entrar al cielo, sí. Pero si queremos nosotros entrar al cielo, hay dos mandamientos importantísimos que debemos hacer. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amamos a nuestro prójimo, estamos hechos, porque ya no estamos pensando en vanidades, en locuras, en lujurias, en chismes, en yo qué sé, en qué cosas pecaminosas podemos pensar aquí en la tierra. En estar juzgando el uno al otro, ya no, porque ya nuestra prioridad es Dios, y si le amamos a Él, Él nos llena a todos, ya no hay espacio para nada más. Por eso, la obediencia es el mejor sacrificio y la mejor sumisión que el estar ofreciendo sacrificios en aquel tiempo. Ahora nuestro sacrificio es que nosotros nos presentemos vivos, santos, agradable a Dios. Destaca entonces aquí este versículo de la obediencia sincera a Dios, y que tiene que ser superior a cualquier ritual religioso que pueda existir, porque hoy la religión enseña muchas cosas que no están escritas en la Biblia y las enseña como bíblicas, y la gente, como no lee la Biblia, entonces las cree y se las cree. Hay muchos que han nacido en una religión y dice, por ejemplo, a mí me han dicho, es que a mí me han enseñado así. Me han enseñado, yo he crecido así. Has crecido así, pero la Biblia no dice así. Por lo cual tú tienes que obedecer lo que está escrito, no lo que el hombre diga. Imagínense que yo me invente un mandamiento ahí cualquiera y me lo invente. Diga, a partir de la próxima semana, queridos hermanos, ustedes todos van a venir, bueno, los hombres con corbata, si no, no pueden entrar. ¿Y qué le agrada a Dios si no vienen con sinceridad en su corazón? Bueno, para que me miren que yo soy obediente. Primero obedezca al Señor, y cuando va a obedecer la palabra del Señor, su vida va a ir transformando, porque el cambio viene de dentro, de dentro. Cuando nosotros cambiamos dentro, porque ¿de qué me sirve a mí venir, como decimos, bien catrín, bien, si nuestro corazón viene podrido? Va a decir el Señor, hipócrita, pareces sepulcro blanqueado, por fuera estás hermoso, pero por dentro estás fatal. Y aquí el Señor le habló a Samuel, al profeta, y se lo dijo a David, porque Saúl había desobedecido la palabra del Señor. Samuel reprendió al rey Saúl, subrayando que prestar atención a la voz de Dios y obedecerle es más valioso que cualquier cosa que nosotros hagamos. Y aquí, Junior, siéntese. La obediencia del corazón es prioritaria, y la rebeldía, dice la palabra, equivale a idolatría. Mire, un idólatra va a entrar al reino de los cielos. No, un idólatra nunca va a entrar al reino de los cielos, está escrito. No erréis, dice. Allá lo vimos ayer, ¿se recuerdan? Allá en 1 Corintios 6:9. Búscalo. 1 Corintios 6:9 al 11, ahí está. Cuando dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Miren. Y la obediencia del corazón es prioritaria que la rebeldía, que equivale a la idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Siguiente. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, ¿y esto era alguno de vosotros antes? Sí, quizá hicimos
de esta clase de pecados, pero ya hemos avanzado un poco. Todavía tenemos ahí resabios del mundo que nos quieren llevar otra vez. Como alguien dice, es que yo cuando estaba en el mundo, como que añorando las cosas del mundo, como le pasaba al pueblo de Israel. Y es que, ¿para qué nos trajiste aquí si allá en Egipto? Es cierto, estábamos esclavos, trabajábamos duro, pero teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos tomates, teníamos todo eso. ¿Y de qué servía? Como nos pasa muchas veces a nosotros. Egipto nunca había salido de Israel. Israel sí había salido de Egipto, pero Egipto lo llevaban en su corazón, como nos pasa a nosotros a veces. Ya somos hijos de Dios, pero todavía miramos el mundo allá. Que los amigos que yo dejé allá, pues dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos, tráelos poco a poco. Yo no digo, no dejes de compartir con ellos, comparte, pero comparte de la palabra, no comparta lo que ellos hacen. Y se van a dar cuenta que tú eres diferente. Por eso dice Samuel 15:22. Dios busca la obediencia total y genuina. Dios eso es lo que busca, la obediencia total y genuina. En lugar de ceremonias, en lugar de tradiciones, de actos religiosos que alejan el corazón nos alejan de Dios. Todos esos actos religiosos que no son bíblicos nos alejan a nosotros de Dios. Veamos qué nos dice San Mateo 22, 37 al 39. San Mateo 22, 37 al 39, que eso lo sabemos nosotros perfectamente. Dice la Biblia, eso es lo que el Señor quiere. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo el corazón. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí nos cuesta muchas veces hacerlo. Por eso hay un versículo, no recuerdo ahora la cita, donde dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves, pero no amas a tu hermano que lo estás viendo? Esa es una gran mentira. Nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. No le vemos, le creemos, sabemos que está aquí, pero también amar a nuestro prójimo. Dice que este me cae mal, ámale. Si Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, yo no sé si tienen o no tienen enemigos, pero espero que no tengan. Enemigos humanos, no el enemigo de nuestra alma. Ese sí no le amemos, porque si le amamos ahí sí estamos perdidos. Enemigos humanos que a veces nos peleamos, tenemos algún disgusto y no nos habla y ya como que no. ¿Qué dice el Señor? En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con ellos. Si ellos no quieren estar en paz con ustedes, es problema de ellos, pero usted como hijo de Dios tiene que estar en paz con ellos. Por eso dice la Escritura, orad por los que os maldicen. Vayamos a San Mateo, ahí mismo en San Mateo, capítulo 5. Creo que, a ver, San Mateo capítulo 5, versículo 12 creo que es. A ver. San Mateo 5, versículo 44. Mire, yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A eso es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestro día. Yo no sé, por eso digo, si tenemos algún enemigo, oremos por él, porque ese enemigo no conoce a Dios, por eso actúa de esa manera. Y nosotros que ya conocemos de Dios, actuemos de diferente manera. Seamos luz. Seamos luz, no seamos igual que nos contaminamos con las tinieblas que Él trae y que puedan más las tinieblas que la luz. Y a veces sucede que pueden más las tinieblas. ¿Por qué? Porque en nosotros todavía hay tinieblas. Entonces esas tinieblas se contaminan con las otras que son muy malas.
Pero si nosotros de verdad ya somos hijos de Dios, esas tinieblas tienen que huir cuando ve la luz que llevamos nosotros. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece. Levántate y resplandece. No te dice quédate ahí en la oscuridad. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida y dejamos que Él gobierne, Él alumbra. Es cierto, también usted va a tener sus enemigos. Porque entonces dice el diablo, ¿quiénes conocen las luciérnagas? Yo ya les conté que yo antes, cuando era así como junior, creo yo, nosotros buscábamos las bolsitas transparentes, aquellas que, no sé si en vuestros países los vendían con azúcar o sal, unas pequeñitas de libra, de 2 libras. Y juntaban nosotros unas cuantas, una bolsita, y íbamos en la noche a buscar luciérnagas, porque como alumbran, pues ya jugábamos nosotros para que esa fuera nuestra linterna en la noche, nosotros niños. Y entonces cuando usted empieza a brillar, el enemigo fácil lo detecta, facilito lo detecta. Allá va un cristiano, mira, síguelo, ponle tropiezos, ponle trampas, ponle tentaciones. Pero cuando usted está apagado y dice a medias tintas, el diablo ni se preocupa, este es mío. Y es más, lo manda a la iglesia, ve a ver qué va a chismear, ve a juzgar, a ver qué hay, ve. Me cuentas después. Pero cuando somos hijos de Dios tenemos ataques. Y no se sorprenda. Entre más usted se va a someter a Dios, va a tener más ataques. Pero no le dé importancia. Usted sométase a la voluntad de Dios y dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Y el diablo huirá de vosotros. Obedezcamos al Señor con todo nuestro corazón. Primera de Samuel 2:30, mire qué dice. Primera de Samuel 2:30. ¿Qué dice? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, dice, mire, ¿qué dice? Yo honraré a los que me honran. Mire, si nosotros le honramos a Dios, el Señor nos honra. Pero si nosotros le deshonramos y luego queremos que el Señor nos honre a nosotros, eso es imposible, ni en lo terrenal se da, en lo celestial, mire, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa es la palabra del Señor, por eso la obediencia a la palabra del Señor. Saúl intentó justificar su desobediencia al no matar todos aquellos que el Señor les había dicho, arrasa con todos, ¿no? El Señor, y Saúl dijo, no, todo esto es bueno, yo me lo voy a llevar para mí, para ofrecer el sacrificio a Dios. Y el Señor dijo, no quiero botín, arrasa con todos. Y entonces, él en su razonamiento terrenal y personal, él dijo, yo con esto le agrado a Dios. Y a veces pensamos nosotros así, yo creo que con esto le agrado a Dios. O como hoy están haciendo en muchas iglesias. Yo de verdad les digo, cuánta música del mundo hoy está sonando entre las iglesias, solo con diferente letra. Y yo me pregunto, ¿Dios no le da sabiduría a los músicos? Es más sabio Satanás para meter música en el corazón de los hombres que Dios. Si nos ponemos firmes con el Señor, Dios nos va a dar sabiduría, porque Dios es inmenso. El diablo es un pequeño ratoncito ahí con un micrófono que anda ahí. Pero delante de Dios no es nadie. Tanta música del mundo se está involucrando, metiendo dentro de la iglesia. Solo le cambian la letra y luego las luces. Ya parece pura discoteca. ¿De dónde viene todo eso? Por eso dice allá la palabra del Señor, los sacerdotes no supieron distinguir entre lo santo y lo inmundo y profanaron mi santuario. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado de que así como nosotros somos santos, también la casa del Señor sea santa. También porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo anda usted?
haciendo cualquier locura por ahí, ¿verdad que no? Usted se cuida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si no le es lícito, no lo haga. Usted piense, ¿le agrado al Señor en esto que voy a hacer? Y si piensa, no hay, aquí no hay ninguna alabanza al Señor, déjelo de hacer. No, pero es que los demás lo hacen, pero los demás le agradan al mundo, al diablo. Usted le agrada a Dios, somos hijos de Dios. Y ponerle atención a las cosas de Dios, escuchar y obedecer. Dice la palabra del Señor que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra. Así lo dice la Escritura. Entonces dice, ahí este pasaje dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que no busquemos ahí al Señor cuando nosotros mismos estamos desobedeciendo a Él. Él no nos va. Y Él es tan bueno aún todavía que nos saca de ese donde nosotros mismos nos hemos metido por nuestra propia desobediencia. ¿Y cuál es la gravedad de la desobediencia? Él dice ahí en 1 Samuel, el que leímos, hija, el 22, el 15-22, en el versículo 23, lo equipara a la rebelión y a la adivinación y a la obstinación con la idolatría, enfatizando que la desobediencia es un pecado tan grave delante del Señor. Tan grave. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, también Él te ha desechado. El 22. Dice la Escritura. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención más que grosura de carneros, dice. Entonces la obediencia tiene que ser incondicional. La obediencia no tiene que estar influenciada por deseos humanos, ni emociones o temor a la gente, sino por el respeto que le tenemos que tener a Dios. Porque a Dios se le respeta. Así como nosotros le respetamos aquí a nuestras autoridades. ¿Cómo vamos nosotros? Inclusive si viniera hoy aquí, si nosotros hubiesen dicho, mañana hermanos, viene el presidente aquí a visitarnos, ¿qué haríamos nosotros? Yo no vengo. ¿Qué haríamos? Haríamos cualquier cosa pero delante del Rey de Reyes. Quizá algunos digan, no, es que no es de mi partido, diría. Entonces, pero delante del Rey de Reyes, ¿cómo nos presentamos? Con humildad. Porque Él sí vale la pena. Él sí es honesto, nunca cambia. Él es nuestro buen Dios, el Todopoderoso. Entonces vemos la verdadera espiritualidad se basa en la sumisión de nuestro corazón a la voluntad divina, más que a una simple observancia externa, más de lo que nosotros vemos. Porque nosotros decimos, si nosotros vamos allá en el mundo, acabamos de salir de la iglesia y vamos en la calle y decimos, ¿quién de estos es cristiano y quién no es cristiano? No damos. Porque eso lo llevamos nosotros aquí dentro. A Jesucristo lo llevamos aquí dentro de nosotros. Mire qué nos dice Oseas 6:6. Cuando estamos haciendo ofrenda a Dios, pero no lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, Dios no se agrada de nuestras ofrendas. Nosotros le damos a Dios lo que creemos pero no lo estamos dando a Dios. No le estamos dando a Dios lo que Él realmente nos pide. ¿Qué dice Oseas 6:6? Eso es lo que quiere el Señor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuánto conocemos nosotros a Dios? ¿Cuánto sabemos de Dios? Si usted le pregunta a muchas personas y ¿crees en Dios? Sí. ¿Y dónde está Dios? Muchos dicen en los cielos. No sabe que está aquí en la tierra, no sabe que vive entre nosotros. Por eso dice, y conocimiento de Dios. Él quiere que conozcamos más a Él. Él quiere que tengamos misericordia. Él quiere que seamos obedientes a la palabra del Señor. Él quiere que le conozcamos. ¿Y cómo le conocemos? Leyendo la palabra de Dios. San Mateo 12:7. Vamos a ir avanzando porque San Mateo 12:7.
dice la Escritura, y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías al inocente. Si supiéramos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríamos, no señalaríamos, sino haríamos las cosas bien hechas delante del Señor. Mire qué nos dice Malaquías 3:18. Malaquías 3:18 dice que Él hace una diferencia en el que le sirve y el que no le sirve. En el que le sirve y el que no le sirve. Allá en Primera de Samuel decía que Él honra a los que le honran. Y aquí dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y entre el malo, entre el que me sirve y el que no me sirve. Nosotros discerniremos y el Señor también hace esa diferencia en el que le sirve y en el que no le sirve. Y está escrito en la palabra, por eso nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas, obedecer a Dios. Decía los apóstoles, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor obedecer a Dios. Es mejor. Nosotros con todo nuestro corazón, yo les digo, hermanos, que tratemos por sobre todas las cosas de buscar al Señor mientras Él puede ser allá, o dice allá Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Vengamos luego al Señor. Miremos qué nos dice Isaías 1:11 y 13. Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 11 al 13. Dice el Señor, ¿para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Mire, ese era en el Antiguo Testamento, por eso. ¿Y qué dice él? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos, y no quiero sangre de bueyes ni de ovejas, de machos cabríos, porque cuando la gente pecaba, le daba igual matar un carnerito, como no era él el que estaba muriendo. Si hubiese sido él, pues no lo hubiera hecho. Entonces, pecaba y un carnerito, pecaba y un buey, pecaba y tal cosa. Y el Señor dijo, ya estoy, ya me hastié de todos estos sacrificios que no lo hacen, aparte no lo hacen con todo el corazón, sino lo hacen porque no son ellos los que van a pagar a muerte. Dice, ¿quién demanda de esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, porque no lo hacen con todo el corazón. Por eso cuando nosotros nos reunimos como iglesia, vengamos con todo el corazón para darle a Dios la honra y la gloria. En las noches cuando nos reunimos a orar, hagámoslo con esa devoción, esa intimidad como familia, porque es al Señor que le alabamos y que le glorificamos. Es al Señor que nos presentamos de Él tal cual somos. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas bien hechas. Ya leímos ahí, Malaquías, ahora leamos Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. En el Antiguo Testamento es un librito ahí que cuesta encontrarlo, está entre los casi a mitad de los profetas pequeños. Miqueas 6 al 8. Y si no lo encuentra luego, pues aquí ya aparece pronto ahí en la pantalla y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué se presenta usted a adorar al Señor? Con su voz, con su corazón, con su cuerpo, que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar
misericordia y humillarte ante Dios. Eso pide el Señor. Eso. Obediencia. Obediencia. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Seamos justos en todo lo que hacemos. En nuestro trabajo, puntuales. Si entra a las 9, pues 9 menos 10 ya tiene que estar ahí. No es que a las 9. Y si me tengo que cambiar y lo que da, ya son las 9 y 10, ya robé 10 minutos. Y a las 5 salgo, pues a las 5 usted deja de trabajar y se va, se cambia, y a las 5 y 10 va saliendo. No, yo salgo a las 5, entro a las 9, entonces entro a las 9, a las 9 y 10 empiezo a trabajar, pero a las 5 menos 10 yo me empiezo a cambiar otra vez porque a las 5 salgo. Ha robado 20 minutos. Somos hijos de Dios, por lo cual parece que no es, pero si usted lo ve de esa manera, estamos robando porque nos pagan justo por el tiempo de trabajo. Entonces, midamos bien nuestro tiempo, lleguemos puntuales, levantémonos un poquito antes. ¿Qué pasaría si esos 20 minutos en una semana, cuántos son? 20, 40, 80, ya casi es una hora y algo. Hora 20. Hora 20. Imagínense, a la semana le descuentan a usted su dinero. ¿Por qué me pagaron? ¿Por qué no me pagaron todo lo que me dijeron? Porque tú no has trabajado tus horas completas. Eso es justicia. Dice, el amar también, nosotros no amamos. Muchas veces no amamos. Aparentamos algo que no somos. Misericordia. Y el humillarnos ante Dios. Solo aquí, como dicen todos aquí, aleluya, pero allá afuera, que cada quien con la suya. Aquí tenemos nosotros que, como nos presentamos aquí también allá en la calle, porque allá es donde nos va a ver la gente. Por sus frutos lo conoceréis, dice, aquí venimos nosotros. Pero ¿qué fruto damos aquí? Damos fruto de alabanza al Señor, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, pero pues dice, allá en Santiago la Escritura dice, tú crees en Dios, bien haces, el diablo también cree y tiembla. El diablo cree en Dios y tiembla. ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos, yo creo en Dios? Mire, el diablo tiembla. ¿Nosotros temblamos o no temblamos? Tendríamos que tener eso de humillarnos delante del Señor. Veamos otro versículo, San Marcos capítulo 12, versículo 33 al 34. Ahí nos manda el Señor a que le amemos. San Marcos, ¿qué les dije? 12, 33 y 34. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y amarle a Dios, como lo está diciendo aquí, con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Mire, todavía no, ya él sabía el mandamiento, lo sabía, pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Muchas veces nosotros sabemos de la palabra, pero no lo hacemos. Y ahí es donde erramos. Porque él dice que no seamos solo oidores, sino también de lo que ya sabemos, que demos. Imagínense, como dice Proverbios, en los últimos capítulos del versículo 3, dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, cuando tienes contigo que darle hoy. Imagínense que se esté muriendo de hambre, o no tiene un abrigo, y con estos fríos, vende, mañana te doy un abrigo. Mejor se lo doy hoy. Si tengo ahí 3 que no me pongo, se los doy. O a ver si sobrepasa la noche. Si sobrepasa la noche, yo le doy comida mañana. Dale hoy para que viva esa noche. Tenemos que ser así, porque solamente a veces somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Sigamos avanzando. Dice Romanos 12:1, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El mejor sacrificio es la obediencia. ¿Y cómo obedecerlo si no le conocemos? Por eso es importante que estudiemos la palabra. Es importante saber que realmente tenemos que hacer un sacrificio cuando le buscamos a Dios.
O no es un sacrificio, es un sacrificio a veces levantarse tempranito. Saca uno el pie, pero ahora en el frío dice, oh, qué frío, y me meto otra vez. Me meto porque hace frío. Y no nos queremos levantar. Pero si le amamos a Dios, dice, hace frío, pero Señor, yo quiero agradarte y me levanto. Pues son unos 10 minutos, levántese y a orarle al Señor. Unos 20 minutos, una media hora, hágalo y verá cómo su vida va a empezar a cambiar. Cómo se abriga hasta un ratito y se pone lo que quiera ponerse, pero abrigadito, y usted se presenta delante de Dios. De madrugada. Dice la palabra del Señor que Él se despierta temprano. Claro, Él nunca está durmiendo, pero Él dice que se levanta a escuchar a los que le buscan muy de mañana, como el Señor Jesucristo. Si Él ya nos dejó ejemplo, porque Él dice, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas, Él dice que siendo muy oscuro Él se levantaba a orar. Y ese es ejemplo para nosotros. Buena costumbre. Entonces dice Romanos 12:1, ¿qué dice? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, mire, sacrificio vivo, estamos aquí vivos, santo, sin ninguna mancha, que a la hora de cantarle al Señor, nuestra alabanza llegue, que lo hagamos con todo el corazón. Y como cantamos aquel precioso himno, hoy perfumamos su trono, que esa alabanza llegue como un olor grato a sus pies, a su trono. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece hoy. ¿Qué nos ofrece el mundo? Ay, hoy no vas a la iglesia. Ay, mira, hay una fiesta allá. No, eso es contaminarnos. Que vamos a la discoteca. Vaya a la discoteca. Puede ir. Está libre de ir. Pero recuerde que usted le va a dar cuentas a Dios. Y se va a presentar. Ayer vimos todas aquellas personas que van a estar en el juicio del gran trono blanco. Grandes y pequeños de pie. Y serán juzgados cada uno por las obras. Porque fueron los libros abiertos. Y otro libro fue abierto, que era el libro de la vida. Y si su nombre no está inscrito ahí, dice la Biblia, será lanzado al lago de fuego. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vivamos según los criterios de este mundo presente. No vivamos así. Al contrario, cambiemos nuestra manera de pensar a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, quien nos enseña cómo vivir. Y llegamos a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto delante de Dios. Nosotros queremos agradarle a Dios, pues esforcémonos. El Señor ya hizo todo en la cruz del Calvario. Él dio todo, hasta la última gota de su sangre lo dio por amor a nosotros. Por eso dice la Escritura, que no imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. No las imitemos. Más bien dejemos que Dios nos transforme a través de su palabra. ¿Cómo nos va a transformar el Señor? Leyendo la Biblia todos los días. Un pasaje todos los días. Un capítulo cada día. Y si usted ya se enamoró del Señor, va a leer 2, va a leer 3. Y los va a comprender. Y si usted dice que no los puedo comprender, dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él la dará en abundancia y sin reproches. Y le será dado, dice la palabra del Señor. Hoy, si nos damos cuenta, muchos no quieren congregarse, pero esperan pasar una eternidad con el Señor en los cielos. Hoy no voy al culto, dicen, no, ya. Pero esperan estar con el Señor. ¿Creen que eso es justo? Muchos no les gusta cantar alabanza, pero esperan alabarle en los cielos toda la eternidad. Y así hay muchos. Muchos no quieren vivir una vida santa, pero esperan estar cerca del Señor allá en los cielos. Y no quieren obedecer aquí al Señor. Y muchos no hablan con Dios en oración, pero esperan vivir allá siempre con Él. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a hablar con Dios. Muchos no quieren trabajar para el Señor y no obedecer su palabra, pero esperan que el Señor les diga en aquel tiempo, buen siervo fiel,
En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y aquí en la tierra no quieren trabajar para el Señor. Dios es justo, por eso nosotros también tenemos que ser justos. Hagamos las cosas para Dios con todo nuestro corazón. Leamos la Biblia. Y ahí es donde nosotros vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Así que, queridos hermanos, yo les animo con todo nuestro corazón. Dice, veamos allá que nos dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Que nosotros dice que somos piedras vivas. Eso somos nosotros. ¿Cuándo han visto usted una piedra que hoy está aquí, al rato está allá porque se movió? No, ¿verdad? Y se quedó y lo dejan ahí 100 años, 200 años y ahí va a estar. A menos que venga un humano y lo mueva, pero el Señor nos compara a nosotros como algo espiritual. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues todo lo que nosotros lo hagamos aquí en la tierra, hagámoslo con todo nuestro corazón para el Señor. Porque al hacer eso, el Señor, Dios Todopoderoso, lo recibirá por medio de Jesucristo, porque nosotros vamos al Padre por medio de Jesucristo. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, porque eso es lo que realmente somos. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, el cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Nunca. Usted, si ha creído en el Señor Jesucristo, va a ser avergonzado. Nunca, nunca, nunca. Al contrario. Todo lo que usted haga allá en oración, en secreto, el Señor lo recompensará en público. Amén. Y es así. El Señor nunca lo va a avergonzar a usted. Nunca. Siempre le va a poner en alto. Como a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nos humillamos, el Señor en algún momento de la historia de nuestra vida, tanto aquí en la tierra, nos exaltará, nos premiará. ¿Por qué a este? ¿Por qué este busca a Dios en la intimidad? ¿Por qué este lee la palabra? ¿Por qué este se somete? Mire qué dice Jeremías 29, 12 y 13, y con esto creo que casi vamos a ir terminando. Jeremías 29, 12 y 13, en el Antiguo Testamento. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y el 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Mire, es la única manera de encontrar al Señor, buscándole con todo nuestro corazón. Si le buscamos así para que el mundo nos vea que estamos haciendo las cosas, así no funciona. Funciona con todo el corazón. Por eso dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo oiré desde los cielos. De lo contrario, si no hace el hombre eso, el Señor no nos oye. Y aquí lo dice claramente, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. ¿Cómo le buscamos entonces? Cuando nos sometemos a su palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando obedecemos sus mandamientos y cuando somos hacedores de su palabra. Dice el versículo 2, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Lleguemos al Señor en oración sinceramente y el Señor nos escuchará, y me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Primera de Crónicas 29, 22, 19
Dos últimos versículos y terminamos. Primera de Crónicas, les dije, ¿verdad? ¿Dónde está Primera de Crónicas? 22, 19. Creo que es. Dice: poned pues ahora vosotros vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. Y levantaos, dice, y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto. Pero dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Animémonos en buscar a Dios. Animémonos los unos a los otros. Hay muchos hermanos que últimamente no están viniendo. Yo les escribo y me prometen que vienen y no vienen. Digo yo, ¿qué pasa? Pero es con el Señor a quien tienen que dar cuentas. Nosotros pongamos ánimo, pongamos ese deseo en nuestro corazón. Y el último versículo, Jeremías 24, 7. Jeremías 24, 7. Eso nos pondrá el Señor cuando nosotros querramos buscarle a Él con todo nuestro corazón. Y les daré un corazón, y les daré corazón para que me conozcan. Ya ese corazón ya lo tenemos, porque ya nosotros ya sabemos del Señor, ya no tenemos excusa alguna. Ya conocemos del Señor, ya depende de nosotros ahora si le seguimos obedeciendo o decidimos desobedecerle. Que yo soy Jehová y que me serán por pueblo, y yo les daré a ellos, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí con todo su corazón. Se volverán a mí con todo su corazón. Tratemos con todo mi corazón les pido, hermanos, que hagamos un esfuerzo grande por buscar al Señor. De principio cuesta, porque venimos acostumbrados a ciertas costumbres mundanas, y eso lo vemos como algo cansado. Por eso dice, es que cuesta servirle al Señor. Si somos obedientes no cuesta, si somos desobedientes sí nos va a costar. Pero en lo que nos vamos sometiendo, cuando tenemos esa buena costumbre de buscarle al Señor, cuando sentimos estamos sumergidos ahí, y todo se nos va a hacer fácil. Porque ya no vamos a hacer nosotros con nuestras fuerzas, sino va a ser el Señor a través de nosotros. Y vamos a ir de triunfo en triunfo. Por eso dice la palabra claramente que con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y este versículo dice claramente: y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Se volverán a mí de todo su corazón. Volvámonos a Dios, queridos hermanos. Yo no sé cómo está la vida espiritual de cada uno. Usted sí lo sabe, porque usted es el quien tiene esa relación directa con Dios. Pero usted examine su vida. Usted examine su vida delante de Dios, a través de la Biblia, y mire dónde está fallando usted. Es que estoy fallando en esto, pues déjelo de hacer, y adore y alabe a Dios con todo su corazón. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Dele aplausos al Señor y dele la honra y la gloria, porque Dios es bueno y maravilloso. Amén.